Hola, ¿qué tal chicos? Espero que se encuentre muy bien. Vamos a resolver a continuación el siguiente ejercicio, en el cual se nos pide considerar una función f que está definida en el intervalo cerrado menos 2,2 con valores en r. Y esta función f está definida por la siguiente regla de correspondencia. Es una función definida a trozos y nos dice que esta función en el intervalo menos 2 menos 2 cerrado, coma 0 abierto, la función toma el valor menos uno, y en el intervalo 0 cerrado, coma 2 cerrado, la función toma el valor de uno. Entonces lo que se nos pide hacer en este ejercicio es primeramente dibujar la gráfica de la función y determinar su rango. Posteriormente nos pide definir una nueva función en términos de esta función f. Esta función va a ser la función g de x, definida como para cada valor de x, la función g de x va a valer f, lo que vale la función f, pero en 4x, o sea, 4 por x. Se nos pide determinar el dominio, el rango de la función g, y así como también dibujar su gráfica. Posteriormente, se nos pide considerar otra función, que va a ser la función h, y nuevamente esta función también está definida en términos de la función f. Y similarmente se nos pide describir el dominio, el rango y también dibujar su gráfica. Finalmente, nos piden considerar esta función k, que es una función ahora definida en términos de las dos funciones definidas previamente, la función g y la función h. Y para esta función k se nos pide determinar el dominio, el rango y dibujar su gráfica. Entonces vamos a comenzar primero a dibujar la gráfica de esta función f y determinar su rango. Entonces, como ya lo mencionamos, esta función f pues toma el valor de menos uno en el intervalo cerrado por la izquierda menos 2, abierto por la derecha, ¿sí? Y toma el valor uno en el intervalo 0 cerrado por la izquierda 0,2 cerrado. Entonces la gráfica de la función pues realmente se ve de esta manera, ¿no? En el intervalo menos 2,0 sin tocar al 0, por eso digamos, por eso el puntito sin rellenar, dice que vale menos uno. Y luego del intervalo 0 hasta el 2, la función f vale uno, ¿no? Entonces la gráfica de la función f pues, realmente se ve de esta manera. Y evidentemente, pues, bueno, su rango, recordemos que el rango de una función es el conjunto de todas las imágenes, ¿no? De las imágenes de la función f sobre cada uno de los elementos en el dominio, ¿no? Entonces, en este caso, el dominio, pues, es el intervalo menos 2, coma 2, ¿no? Y entonces el rango, pues, sería precisamente todos los valores que la función toma en este dominio, ¿no? Pero pues los únicos dos valores que la función toma pues, son menos uno y uno. Entonces por eso el rango de la función f es menos 1,1. Y ahora vamos a considerar a la función g de x, definida en términos de esta función f, y dice que g de x es igual a f de 4 por x. Entonces, vamos a determinar su dominio y su rango. Entonces, para determinar el dominio de la función g, tenemos que considerar el dominio de la función f. Entonces, notemos que un punto x está en el dominio de la función g. Si, solo si, pues este mismo punto, perdón, si 4x está en el dominio de la función f, ¿no? O sea, para que si tú evalúas un punto en la función g, tendrías que evaluar, para obtener el valor de la función g en ese punto, tendrías que evaluar f en 4 por x. Entonces, este 4x tendría que estar en el dominio de la función f, ¿no? Entonces tiene que cumplir esto.
Pero para que se cumpla esto significa que x tiene que estar entre menos un medio y un medio. Entonces un punto x está en el dominio de la función g si solo si el punto x está entre menos un medio y un medio. Entonces, por lo tanto, el dominio de la función g pues es el intervalo cerrado menos un medio, coma un medio. Ahora, la gráfica de la función g, pues lo único que tenemos que hacer es observar que de menos un medio a 0, la función g pues realmente vale lo que valía la función f, ¿sí? En el intervalo menos 2,0, ¿no? Entonces realmente es como si se acortara por así decirlo, el dominio de la función f, y en ese intervalo vale menos 1. Y luego, nuevamente, la función f, recordemos que en el intervalo 0,2 valía 1, ¿no? Pero entonces, para la función g, pues digamos un punto que para la función f valía, caía en su dominio para el cual valía 1. Ahora